Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 4 del taller práctico de desarrollo móvil para Android, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos viendo temas prácticos del desarrollo móvil para el sistema operativo Android. En el video tutorial anterior estuvimos ya metiendo las manos en el código, realizando una aplicación práctica. Imagino que ya la gran mayoría de ustedes hizo el paso último que les recomendé, que decía relación con tomar el APK, ¿cierto?, de la misma aplicación, enviártelo a través de un correo electrónico y con eso poder probar, ¿cierto?, la aplicación en tu teléfono, en este caso en tu smartphone. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algo bastante similar. De hecho, todos los videos van a ser así. Vamos a ir viendo temas prácticos para poder no hacer tan teórico el curso, porque ¿saben lo que pasa, muchachos? Pasa un tema acá, y es que Android tiene bastantes cosas, entonces creo que ponernos muy teóricos en esto, la verdad, va a desmotivar más que a motivar a los alumnos. Entonces mejor ir haciendo cositas prácticas que te sirvan, ¿cierto? Que las puedas ir probando en tu mismo teléfono para que en definitiva puedas hacerte tú mismo una propia idea respecto de lo que estás haciendo y también de lo que puedes llegar a hacer. Vamos a cerrar la presentación. En este video vamos a aprender a trabajar con el objeto o con el elemento llamado ListView. Vamos a hablar un poquito de los layouts, ¿cierto? Y vamos a seguir viendo eventos. Ahora vamos a ver la implementación del evento Key, que es para cuando se presiona la tecla Enter asociada a un campo, ¿cierto? A algún tipo de elemento. Entonces cerramos la presentación. Como siempre, comentarle a la gente que este es mi blog, www.cesarcancino.com. Desde acá pueden ver todo el material. Aquí en la sección de categorías está la categoría de Android, ¿cierto? Y aquí van a ver todos los videos que hemos ido publicando y también otros videos de otros autores, ¿cierto? Que también han ido haciendo aportes para la programación de Android. Bien. Ok, desde acá por supuesto, y con esto ya no te aburro más, puedes entrar a cualquiera de los videos desarrollados por mí y acá tienes el enlace de descarga para que puedas ver el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube. Ojo con eso, porque por ahí muchos me reclaman de que en YouTube no se ve bien. Bueno, acá tienes el MP4 original, entonces no vas a tener ningún tipo de problema. Bien, ok. Bueno, ahí tengo corriendo un poco lo que íbamos a hacer. Voy a cerrar esto acá para poder ya comenzar a trabajar. Fíjate que ya he ido creando algunas aplicaciones. De hecho, acá le puse una foto mía ahí, ¿cierto? Para ir probando, ¿verdad? Las cositas que vamos realizando. Entonces vamos a partir creando un proyecto nuevo para poder trabajar. Yo ya lo tengo creado, evidentemente, ¿cierto? Siempre va a ser la tónica esa. Vamos a ir teniendo los proyectos creados para poder ir trabajando. Creo que es mucho más eficiente hacerlo de esta manera. Bien, ok, vamos a crear entonces, vamos a File, New. Yo sigo trabajando con Eclipse. Vamos a Others, Android Application Projects. Lo vamos a llamar clase-4, ¿cierto? Que esta es la clase. Le cambiamos acá el paquete con .cesarcancino.clase4. Podemos dejar las versiones de Android por defecto, no hay ningún tipo de problema. Siguiente, podríamos decirle que nos suba acá un Custom Launcher. Un alumno me preguntaba sobre esto y esto es más que todo el icono, ¿cierto?, con el cual la aplicación te va a manejar. Entonces podrías browsear acá, ¿cierto?, y buscar alguna imagen ahí, a ver si no me aparece alguna imagen ahí indebida. Coloquemos a Don Ramón aquí, ¿ver? Vamos a ver a Don Ramón. Vamos a usar como imagen. Lo demás, decimos que crea una actividad y la actividad principal se va a llamar Main Activity. Bien, creamos la aplicación. Esperamos que se cree acá. Y vamos a empezar a realizar las configuraciones. Lo primero, vamos a ir acá a Veules o a Values, ¿cierto? Y vamos a cambiar un poco esto. Yo ya lo tengo hecho acá. Tengo algunos creados. En este caso vamos a crear estos dos ítems que están acá. Vamos a borrar el Hello World. No lo vamos a utilizar. Entonces lo borramos. Y acá, perdón, te vas a crear dos
dos variables, una que se va a llamar agregar elemento, que va a tener el texto agregar elemento, y otra que se va a llamar descripción elemento, aunque esta en realidad no la vamos a utilizar mucho. Bien, te recomiendo siempre traducirlo. Configuración. Si ahora vamos al activity main, ¿cierto? Vamos a tener un problema, porque nos va a aparecer un error, ¿cierto? Porque por defecto él te carga acá una referencia a la variable hello world, y como no la tenemos creada, ¿cierto? Deberíamos simplemente borrar esto. De hecho, podrías derechamente borrar todo este text view y no tendrías ningún tipo de problema. Bien, ok. Eso en principio, si revisamos ahora, no hay ningún tipo de problema y la aplicación está lista en teoría para poder configurarse, ¿cierto? Para poder compilarse. Respecto de las herramientas que nosotros podemos llegar a utilizar en el ambiente de desarrollo para Android, tenemos todas estas que están acá en la paleta, ¿cierto? De trabajo. Fíjate que tenemos los elementos de tipo form widget, que son elementos básicos, ¿cierto? Tienes textos, botones, radio buttons, checkbox, algunos snippets, ¿cierto? Y algunos iconos que te pueden permitir interactuar, ¿cierto? Con el usuario. Tienes algunos elementos de tipo text field, que son para tomas de datos, para irle pidiendo datos al usuario. Tienes elementos de tipo layout, que esto es súper importante porque, por ejemplo, en la medida que nosotros vamos a ir trabajando, vamos a encontrarnos con varios conceptos. Primero, vamos a encontrarnos con el concepto del layout, con el concepto de las vistas, con el concepto de los view groups, que son conjuntos de vistas, y vamos a ver que hay dos tipos de layout, bueno, hay más, pero básicamente hay dos con los que nosotros siempre vamos a trabajar. Vamos a tener los linears layout, de tipo horizontal o vertical, y los relative layout. Hay más, pero básicamente vas a trabajar con esos dos. ¿Cuál es la diferencia? Los linears, los layouts de tipo linears, son aquellos que trabajan con medidas estáticas, con medidas fijas, y tú los puedes ordenar. Trabajan con componentes alineados, bien, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Y los layouts de tipo relativo, ¿cierto? Que te permiten, por ejemplo, ir configurando a través de medidas, ¿cierto? De píxeles, ¿cierto? En qué elemento, en qué zona, a través de la configuración de ancho y alto, en donde, o márgenes, ¿cierto? En donde va a estar ubicado de forma específica el elemento con el cual tú vas a trabajar. Un poco va de la mano de eso, ¿cierto? La implementación de los distintos tipos de layout. Tienes además acá algunos componentes en la sección Composite, que es, tienes por ejemplo los list view, que es uno de los que vamos a ocupar. Los list view son listas, son básicamente listas que se aplican en las vistas. Te permiten, por ejemplo, cargar valores, hacer listados de menús, por ejemplo, son muy útiles para eso, y bueno, tienen otros usos también. Tienes listas expansibles también. Tienes lo clásico, ¿cierto? Que se utiliza en algún desarrollo, por ejemplo, una vista para search, para hacer búsquedas, un scroll, ¿cierto? Un grid, ¿cierto? Un grid view, que son cuadritos que van uno al lado del otro. También los sliders, ¿cierto? Para generar imágenes y todo eso. También puedes inclusive embeber, ¿cierto? Una página web dentro de una vista, perfectamente, en este caso referenciándola sin ningún tipo de problema. Tienes también opciones para crear imágenes, ojo, no para crear, para embeber, ¿cierto? Imágenes de tipo, bueno, imágenes solas, imágenes de tipo para botones, controles de media, por ejemplo, vídeo, sonido o galerías de imágenes. Tienes elementos de tipo time o date, que bueno, esto ya creo que ni siquiera necesita explicación, ¿cierto? Y simplemente los vas arrastrando de aquí para allá y te van quedando disponibles para trabajar. Si es que estos elementos te quedan cortos respecto de lo que tienes que hacer, no te preocupes, porque tú puedes crearte tus propios elementos. Ya en su momento vamos a ver si te enseñamos a hacer eso. Ya acá tienes otros conceptos, por ejemplo, transiciones, ¿cierto? Para algunas situaciones y todo, bueno, puedes seguir mirando acá. Bien, lo importante de esto es que nosotros ahora vamos a desarrollar una aplicación en donde vamos a escribir un texto y ese texto nos va a ir llenando ítems a una lista con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar un text field ABC. Vamos a colocar acá al medio, por ejemplo. Bien, vamos a centrarlo un poco ahí. Ok. Vamos a darle doble clic y lo vamos a llamar, bueno, acá yo lo tengo hecho ya. Lo vamos a llamar, esto se debería llamar, de acuerdo a lo que tenemos acá. Déjame
correr esto un poco para acá para que se me vea bien. Ahí sí. Este lo vamos a llamar edit text usuario. Text tarea, así lo vamos a llamar, edit text tarea. Lo que pasa es que quiero hacerlo igual como tengo el código acá para que no nos enredemos, ¿vale? Pero en realidad, como te comentaba en el video anterior, se puede llamar de cualquier manera. De hecho, se podría llamar campo texto solamente y nadie se moriría. Pero lo vamos a llamar edit text tarea, un poco para seguir el ejemplo de donde yo lo saqué. Bien. Dejamos las configuraciones por defecto. Como esto es un layout, relative layout, fíjate que me da la posibilidad de ir generando medidas, ¿cierto? Con la unidad de medida dp, ¿cierto? Con números. Si fuera un linear layout, sería distinto porque trabajaría con medidas fijas. Un poco hay que tener súper claro eso, ¿vale? Ok, lo otro que vamos a utilizar acá es un elemento del componente acá, composite, que se llama listView. Lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar acá debajo del texto. Bien, esta es una lista simple que lo que va a hacer es generarte ciertos elementos mostrados en formato de lista. Bien, los ubiqué en la parte de abajo del texto, entonces la idea es que cuando se vaya escribiendo y tú presiones Enter, se va a ir llenando esta lista de forma dinámica. Bien, la lista la vamos a llamar también. Yo acá también tengo el texto ya, el nombre, se va a llamar listViewTarea. También, ahí está, se podría llamar de otra forma, pero no es algo que sea relevante. O sea, que simplemente le podríamos colocar mi lista bonita y te aseguro que funcionaría igual. De hecho, vamos a ver si le cambiamos el nombre después. Ahora bien, ya tenemos la interfaz gráfica creada. Está un poco desordenada, pero en realidad no es lo que nos convoca ahora. Perfectamente podríamos compilar la aplicación. Podríamos dar clic derecho acá en clase 4 y Android Application, ¿cierto? Run as Android Application. Levantamos acá el emulador y esperamos, ¿cierto?, a que se haga la compilación. Acá la tenemos, ya, fíjate, entonces nosotros podemos escribir cualquier cosa ahí y la idea es que lo que vamos escribiendo, una vez que presionemos la tecla Enter, se vaya agregando acá a la parte de abajo de este campo de texto que tenemos acá. Bien, un poco por ahí va la idea. Fíjate en esto, en este elemento que está acá. Este es un menú que te da por defecto la interfaz gráfica de este modelo de aplicación, y esta es la variable settings que tú le indicaste que cargue con el texto configuration o configuración en español en este caso, ¿verdad? Por si alguien se lo preguntaba. Bien, puedes interactuar con la aplicación, bajarla, ¿cierto? Subirla sin ningún tipo de problema. Bien, de hecho la puedes buscar acá y debería estar cargada acá, ya lista para que tú la puedas lanzar cuando lo estimes conveniente. Ahí está clase 4, ¿cierto? Con el icono de nuestro amigo Don Ramón, que para mí es uno de mis mayores ídolos en la vida. Bien, ok, tenemos la actividad, el Activity Main creado, ¿cierto? Que es el layout principal. Tenemos ya las variables creadas, ¿cierto? Para el... en este caso el archivo de string, ¿cierto? Tenemos dos variables, agregar elemento y agregar descripción de elemento. Y ahora vamos a comenzar a realizar las configuraciones en nuestro archivo acá de main activity, ¿cierto? Que es el archivo de configuración general. Por si a alguien se le pierde este archivo, por cierto voy a cerrar acá esto y voy a cerrar acá este activity main también. Lo voy a correr para acá para quedarme ahí con este activity main. Si quisieras, si que se te llega a cerrar este main activity, ¿cierto? .java, puedes acceder a él acá a través del directorio crc, el paquete, y ahí tienes el nombre del archivo, así que tampoco es algo que te debería generar algún tipo de problema, ¿vale? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo, fíjate, vamos a revisar acá un poco lo que tenemos, ¿cierto? Lo que tenemos del video anterior. En este caso, perdón, del ejercicio. Vamos a ver, mira, primero vamos a generar una instancia de listView, del objeto listView, y lo vamos a guardar en una variable, y a esto le vamos a asociar a través del find view by id el elemento listViewTarea que nosotros tenemos configurado. Bien, en principio eso, ¿vale? Para tenerlo en consideración. Entonces, con eso ya en principio podemos comenzar a trabajar. Entonces, escribimos acá, bueno, voy a tomar acá el nombre de la variable para colocarlo de forma igual como lo tengo acá. Entonces, aquí recuerda, en el método onCreate, aquí es donde nosotros siempre vamos a trabajar. Entonces, creamos acá una variable de tipo listView que le vamos a llamar
list view tarea va a ser igual a ¿qué cosa? A find view by id, y vamos a apuntar a la clase r.id.listViewTarea, que es el objeto, ¿cierto?, que tienes configurado acá al otro lado, que es el nombre que tú le diste a tu tarea. Acá por eso te decía que le podrías colocar, por ejemplo, mi lista, y no pasaría nada. Acá simplemente dirías ahora punto mi lista y la aplicación te funcionaría igual, no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Me están apareciendo unos errores ahí, pero bueno, primero es porque tengo que importar esta clase, ¿cierto? Entonces presionamos Control Shift O en Eclipse y ya se importa, ¿cierto? Y también tenemos que hacer casting. Recuerda que cada vez que utilices Find View by ID tienes que hacer casting. Entonces le decimos acá que nos haga un casting, ¿cierto?, de esta variable. Ahí está, listo, perfecto. Entonces ahí lo primero que hacemos es tener almacenado en este caso el valor de lo que tenga la lista con la que nosotros vamos a trabajar. Luego lo que vamos a hacer es declarar un objeto de tipo editText para ir almacenando, ¿cierto?, el valor que en este caso va a estar en el campo de texto. Entonces lo vamos a hacer, bueno, podrías copiarlo y pegarlo acá. Ya creo que esto lo hicimos en el video anterior, entonces no debería haber ningún tipo de problema. Ahí está edit text, lo llamamos edit text tarea, ¿cierto? Y en este caso decimos acá, le hacemos el casting, ¿cierto? Y apuntamos ahora al nombre del campo, que es edit text tarea, que lo tenemos creado acá también, ¿cierto? Edit text tarea, que también ahora si quieres le podrías perfectamente cambiar el dato sin ningún tipo de problema. Tengo un error, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, creo que esto... Ahora sí. Por alguna razón se me había quedado pegado hacia ahí arriba. En fin, te está dando algunas sugerencias acá, pero cuando te aparece eso no te tienes que complicar porque son simplemente avisos, ¿cierto? Entonces no hay ningún tipo de problema. Fíjate que acá yo lo tengo declarado como final, este objeto y el otro objeto que voy a crear ahora, que es un ArrayList, y eso tiene una razón, porque luego vamos a utilizar un método para capturar el evento del enter, ¿cierto? Para que la idea es que cuando la persona vaya escribiendo en este campo, ¿cierto?, a través de esta variable, nosotros podamos ir guardando eso y agregándolo como una lista, como un ArrayList a los elementos que componen esta misma lista que tenemos acá. Entonces, esa va a ser un poco la idea. Entonces, por eso también es importante lo que yo siempre les digo en este curso, que acá hay que saber un poco de Java porque vamos a utilizar, de hecho fíjate, ya estamos utilizando casting, estamos utilizando importación, ahora vamos a utilizar un ArrayList, el cual lo vamos a trabajar, lo vamos a usar, ¿cierto?, para irle dando los valores a la lista, ¿cierto?, al list view que nosotros acabamos de generar. Súper importante tener en consideraciones, ¿vale? Ok, acá yo ya tengo creado el ArrayList, lo voy a traer para acá. Lo voy a traer. Ahí está, usamos el objeto ArrayList, le decimos que sea un ArrayList de tipo string, lo vamos a llamar tareas y le vamos a decir que sea igual a new ArrayList, ¿vale? Súper importante tener en consideración eso. Fíjate que ahí me lo importó de forma directa, no me está generando hasta ahora ningún tipo de problema, está copiando y pegando como tiene que hacer. Bien, ok. Ahora le podríamos asignar algunos ítems a nuestro list view, en este caso. Pero primero le vamos a asignar unos ítems acá al arreglo, en este caso. Entonces, nuestro arreglo, ¿cómo se llama? Se llama tareas. Utilizamos el método add, en este caso decimos tareas.add, ¿cierto? Y acá le vamos asignando los valores. Por ejemplo, podríamos decir los lenguajes de programación que le interesan a la gente, por ejemplo PHP, tareas.add, Java, por ejemplo, tareas.add, .NET, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Entonces ya acá, ¿qué es lo que hicimos? Primero recuperamos el valor, en este caso de la lista, para poder interactuar con ella a través de este nombre de variable. Luego tomamos el valor, ¿cierto? Ojo, no estamos tomando el valor, estamos haciendo una referencia, colocando en una variable, ¿cierto?, lo que eventualmente llega a tener el campo de texto que se llama edit text tarea.
Bien, entonces hasta acá no hay ningún tipo de problema. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo bien entretenido acá. Mira, déjame cargar esto. Creo que acá presionabas Control Shift M y te agrandaba esto, no me acuerdo cómo era. Fíjate que acá tenemos un elemento que se llama Array Adapter, que lo vamos a utilizar para asignarle, fíjate, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Mira, vamos a crear un objeto de tipo Array Adapter, que esto lo que hace es permitirte asignarle a un elemento un arreglo, es decir, que la lista que nosotros tenemos, ahora cada uno de esos registros van a pertenecer a los registros que tiene el Array List, que se llama tareas, un poco va por ahí. Entonces se crea el Array Adapter, se le va a llamar adaptador, se crea la instancia de New Array Adapter, luego hace referencia a android.layout.r, ¿cierto? Y vas a elegir una de los tipos de lista que hay acá y finalmente le pasas como parámetro final la tarea con la cual vamos a trabajar. Entonces, creamos acá, lo primero, el elemento de tipo Array Adapter. Le decimos que sea de tipo string. Lo vamos a llamar adaptador. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A New Array Adapter. Bien, en principio eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si revisamos, ya está casi igual que esto, es de tipo string, ¿cierto? Se llama adaptador, New Array Adapter, y ahora lo único que tenemos que hacer es pasarle los parámetros. Tenemos un warning ahí, pero es porque tenemos que importar la clase Array Adapter. Eso lo podemos hacer presionando Control Shift O, y ya ahí automáticamente se debería generar en este caso la importación, ¿cierto?, de Array Adapter. Ahora le vamos a pasar como parámetro un objeto que es el selector, en donde le vamos a indicar en dónde tiene que cargar este Array Adapter. Ahora una cosa, mira, una cosa muy importante. Nosotros estamos trabajando con la clase MainActivity, que a su vez extiende, ¿cierto?, o hereda de la clase ActionBarActivity. Eso quiere decir que nosotros estamos parados en la clase principal y estamos heredando todos los métodos disponibles. Por lo tanto, nosotros perfectamente le podemos decir que lo coloque aquí a través del operador this. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, tal como lo tenemos acá, es invocar en este caso a la clase R, pero ahora le vamos a anteponer la palabra Android para poder acceder a su objeto layout. Fíjate, vamos a escribir acá Android.r.layout, acá, layout, y acá ahora si colocamos un punto, tenemos todas las listas disponibles que nosotros podemos utilizar para poder trabajar. Fíjate, vamos a utilizar por ejemplo esta que se llama Sample List Item 1. Podrías probar por ejemplo esta que tiene Checked, que también es re interesante, pero yo voy a usar una simple, voy a usar esta. Bien. Luego vamos a colocar un tercer parámetro, no, aquí me equivoqué, vamos a colocar un tercer parámetro que va a ser el nombre del arreglo al cual le vas a pasar este Array Adapter. Entonces en este caso nuestro arreglo, ¿cómo se llama? Se llama tareas. Entonces decimos acá que le pase como parámetro el arreglo de tareas. Entonces, dicho en otros términos más simples, ¿qué es lo que hicimos acá? Primero, guardamos, ¿cierto?, el valor de nuestro list view, lo tenemos acá. Esto que tenemos acá es para el botón, para el campo de texto, no lo estamos usando todavía, pero lo creamos. Luego creamos un array list, ¿cierto?, llamado tareas, y le cargamos algunos valores. Además de eso, vamos a utilizar el objeto array adapter. ¿Para qué? Para que nosotros indiquemos que lo que va a contener la lista va a ser este arreglo que nosotros tenemos acá. ¿Cómo hacemos esa relación? Primero creamos el objeto de tipo Array Adapter a través de la instancia de esta clase. Le decimos que lo coloque acá mismo, es decir, en esta misma actividad, que lo asocie en este caso al objeto, al tipo de lista Sample List Item 1, y le decimos que queremos que reciba como parámetro el arreglo de tareas que tenemos creado más arriba. Bien, súper importante entender lo que estamos haciendo acá, porque si no, imagínate. Bien, luego de eso, fíjate que ya lo demás es bastante simple, porque ahora le vamos a decir que a la variable listViewTarea, que es la variable que tenemos arriba, le pase como parámetro a través del método setAdapter la variable adaptador que está asociada al método, al objeto ArrayAdapter. Entonces, escribimos acá listViewTarea, ¿cierto? En realidad esto que tenemos acá, que es el nombre de esa variable, punto
set adapter y le pasamos el adaptador. Ahí está, ahí te lo sugiere el Eclipse para poder trabajar. Si lo probamos ahora nosotros, ya más de alguno yo creo que ya lo está probando, el resultado es el siguiente, mira. Vamos a run as y el resultado que nos va a mostrar acá seguramente va a ser esta misma interfaz, pero ahora nos va a mostrar una lista de tareas debajo. En teoría debería mostrarnos una lista de tareas debajo del campo de texto que nosotros tenemos acá. Debería mostrarnos una lista de tareas con 3 ítems, porque nosotros tenemos acá configurados 3 ítems. Tenemos PHP, Java y .NET. Veamos. Esperemos acá que esto se cargue. Ahí está, paré un poco el video para que se vea, ¿cierto?, el efecto que nosotros acabamos de construir. Entonces ahí está el campo de texto donde nosotros podemos escribir cualquier cosa y acá está la lista, ¿cierto?, que se generó de forma dinámica a través de la implementación del array list, ¿cierto?, que a su vez a través del array adapter lo asociamos, ¿cierto?, a lista tareas, que es el nombre, ¿cierto?, que tiene este list view que nosotros tenemos cargado acá. Interesante, ¿verdad? Pero no podemos terminar el video así. Tenemos que terminar el video con la funcionalidad de que cuando el usuario escriba esto y presionemos ese botón acá, se vaya añadiendo un ítem acá al list view. Bien, ojo, todo en tiempo de ejecución. Aclaro eso. ¿Qué quiere decir tiempo de ejecución? Quiere decir que si el usuario, por ejemplo, cierra la aplicación, ¿verdad?, empiezan a funcionar los métodos que forman parte del ciclo de actividad, del ciclo de vida de una actividad. Así que ojo con eso. Bien. Ok. Ya tenemos acá entonces la implementación, la construcción del list view y le agregamos valores, ¿cierto? Entonces ahora viene toda la magia, mira. Vamos a utilizar ahora el botón, ¿cierto?, que se llama edit text tarea, y a través del método setOnKeyListener, que es bien parecido al setOnClickListener. Pero este, en lugar de esperar un clic, espera una señal del botón Enter. Bueno, ahí vamos a ver que tenemos que hacer toda esa validación, pero es algo que es muy simple de entender. Bien, entonces, primero que todo referenciamos acá nuestro botón Edit Text Tarea. En este caso, esto se llama Edit Text Tarea. Y le decimos punto y asociamos en este caso el método setOnKeyListener. Bien, una vez que hacemos esto, fíjate, ahora le vamos a pasar como parámetro una instancia, ¿cierto?, de newOnKeyListener. Bien, entonces vamos a decir que esto sea igual a new setOnKeyListener, ¿verdad? Y le decimos acá entonces que queremos comenzar a trabajar. Presionamos Control Shift O para que se haga la importación de lo necesario, ¿cierto? Ahí ya deberíamos tener disponible acá el set key. En este caso vamos a ver acá. Primero hay que crear la clase, ¿cierto?, set cleanister, pero fíjate un poco para que no nos enredemos. Mira, creamos acá el objeto, en este caso asociado al campo de texto. Le decimos a través del método setOnKeyListener que sea igual a la instancia de la clase newOnKeyListener, ¿verdad? De hecho, por eso me equivoqué, que eso estaba pensando. Ese es el error que me estaba dando en realidad. Acá le decimos que esto herede, ¿cierto?, de la clase onKeyListener. ¿Por qué? Porque esto que está acá, y por eso yo estaba pensando y me había quedado pensando parado un poco, esto que está acá es un método que te permite, acceder al valor que tiene, en este caso, acá en este caso, el evento con el cual nosotros queremos trabajar. Entonces, aquí, también yo me equivoqué, esto debería ir entre paréntesis acá. Y le pasamos acá el newOnKeyListener, y ahora sí, presionamos Control Shift O para poder hacer la importación, y fíjate ahora lo que haces es generar una instancia anónima de la clase. Entonces abres y cierras, ¿verdad? Y abres y cierras. Si buscamos acá ahora que nos cargue, en este caso la clase la va a cargar sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Un poco por ahí va la cosa. De hecho podríamos copiar y pegar el texto mejor acá, y creo que me ahorraría bastante estar pasando rabias ahí con eso. Entonces, aquí está. Vamos a ver dónde empieza y termina esto. Vamos a ver. Ok, acá.
Fíjate que acá él lo que hace es hacer una reescritura, ¿verdad?, de un método interno que le pasa a varios parámetros. Mira, vamos a tomar el texto completo y lo vamos a copiar acá mejor. Ahora sí, tenemos algunos errores, pero tranquilo, ya los vamos a ir corrigiendo. Mira, básicamente lo que hicimos acá es utilizar el elemento edit tarea, que lo tenemos creado ahí arriba, le pasamos el set on key listener, y esto va a recibir como parámetro una instancia anónima de la clase on key listener, y esa clase se va a declarar con un método por defecto reescrito, ¿cierto?, a través de override, que se va a llamar onKey. Esto va a recibir estos parámetros siempre, y esto se hace siempre cuando quieras recibir un enter, ¿cierto?, del teclado. Entonces acá van dos condiciones, el event.getAction y el keyEvent.actionDown, y luego hay otra condición que lo que hace es lo mismo para preguntar si es que se presionó alguna de las dos teclas del enter. En este caso el enter, creo que una es esta y no me acuerdo cuál es la otra. Creo que una es esa y me estoy apurando, no, déjame mirar mi teléfono. No me acuerdo cuál es la otra que está asociada a eso, pero en realidad es lo mismo. Entonces, en realidad, eso va a ser siempre igual, y lo que está acá adentro es con lo que tú vas a trabajar. Bien, así de simple. ¿Te acuerdas que en el video anterior, por ejemplo, este parámetro que nosotros le pasamos al método que setea el listener del evento, lo pasamos como una variable, ¿cierto? Y lo colocamos en un atributo. También lo podrías hacer acá sin ningún tipo de problema. Lo importante es que acá se entienda que esto es algo sumamente genérico. Bien, ahí está la importación del onKeyListener, perfecto y listo para poder trabajar. Y ahora acá adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a utilizar el objeto tarea, ¿cierto?, que es el array list. Le vamos a ir asignando un valor, que en este caso va a ser el valor del texto, ¿cierto?, del campo de texto. Entonces, decimos tareas, add, ¿cierto?, porque en realidad acá lo que estamos haciendo es asociándole un valor a nuestro array list. Entonces, le vamos a decir acá que nos cargue el edit text tarea, ¿cierto? Punto getText, ¿cierto? Que ya eso lo sabemos. Y recuerda que esto lo tienen que formatear con toString. Perfecto, ahí le pasamos el parámetro sin ningún tipo de problema. Tenemos un error, tranquilo, ya los vamos a corregir esos errores. Luego vamos a limpiar el campo. Entonces, decimos acá edit text tarea punto getText, y le vamos a decir acá comillas, comillas vacías, para que el campo quede limpio, sin nada. Una vez que se escriba, ¿cierto?, quede limpio. En este caso, perdón, acá es set text, para que te haga la modificación del valor que tiene en este caso el campo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que una vez que se presionó enter, ¿cierto?, asociado al edit text tarea, se utiliza el evento para esperar, en este caso la que presionan el enter. Esto ya sabes que esto va por defecto, y lo importante es lo que está acá adentro. Entonces, lo que está acá adentro, ¿qué es lo que hace? Toma el array list, le agrega un elemento a través del método add, le agrega el elemento, en este caso el valor que trae lo que escribieron en el campo, ¿cierto?, y luego limpias el campo. Bien, lo otro es más simple, porque lo otro es usar un objeto que se llama notifyDataSetChange, que lo que hace es generar una pequeña notificación y le dice que esto te retorne verdadero, nada más. O sea, perfectamente puedes llamar a este método sin ningún tipo de problemas a través de el objeto arrayAdapter. Entonces decimos adaptador.notifyDataSetChange, y acá le dices que te retorne true en el caso de que todo esto sea verdadero. Un dato importante, mira, si es que nada de esto se cumple, esto te va a retornar falso, por lo tanto no se va a ejecutar nada y la aplicación va a funcionar igual. Tenemos algunos errores acá. Si eres curioso y miraste acá y paraste el video cuando yo estaba mostrando esto, fíjate que tanto al elemento edit text como al array list como al array adapter les tuve que colocar la palabra final delante. De hecho, seguramente es lo que me está reclamando esto. Mira, vamos a ver. Exacto, me está diciendo que edit text tarea tiene que ser final. Bien. Aquí me está diciendo que tareas también tiene que ser final. Y acá me está diciendo que adaptador, que en este caso es el array adapter, también tiene que ser declarado como final. Desaparecen los errores, entonces ya podemos comenzar a probar nuestra aplicación.
¿Qué más te puedo comentar? Podríamos, por ejemplo, cargarle un texto por defecto al campo, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer, simplemente vamos a correr la aplicación. Clic derecho, Run As, Android Application. Y esperamos acá entonces que esto se cargue. Mientras sucede eso, bueno, te comento que esta es una aplicación netamente práctica, es una aplicación que por ahí es un poquitín más compleja que la anterior. Como ves, yo ya la tenía preparada, ¿cierto? Lo importante es entender acá que acá vamos viendo cómo se hace y la medida que vamos viendo cómo se hace, vamos aprendiendo. Entonces, acá ya está corrida la aplicación, ya se compiló, ¿cierto? Ya está generada la APK y te lo levantó el emulador de Android. Entonces, podríamos escribir, por ejemplo, el lenguaje o la plataforma de Django, por ejemplo. Entonces, se escribe Django, por ejemplo, que es una herramienta muy buena, un framework de Python. Entonces presionamos acá Enter y ahí está, se agrega Django sin ningún tipo de problema. ¿Cuál más podríamos agregar? Por ejemplo, Ruby. Por ejemplo, Ruby on Rails, o Rails, ¿cierto? En realidad se pronuncia así. Ruby on Rails, Enter y perfecto. Ahí está, se va generando, ¿cierto? Y se van agregando a la lista sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Fíjate que tienes un scroll acá para poder navegar sin ningún tipo de problema. Vamos a jugar un poco con la aplicación antes de terminarla. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas que acá en la zona del Array Adapter, donde creamos la variable adaptador, seleccionamos este tipo de lista? Mira, vamos a seleccionar otra. Vamos a seleccionar punto ese sample y vamos a generar esta. Por ejemplo, sample list item check. Seleccionamos esa, guardamos, ¿cierto? Con control S y volvemos a compilar. Run As. Y ahí está, ¿cierto? Ahora te la muestra con este formato. Te fijas con un check al lado. Te invito a que vayas probando, ¿cierto? Cada una de las listas disponibles que tienes para trabajar y ahí te vayas haciendo una muestra, en este caso una idea de qué es lo que tienes a tu alcance para poder utilizarlo en ambiente de trabajo con ListView. Toma la APK también, envíatelo por correo para que lo puedas instalar en tu computador. Fíjate que acá nos quedó asociada la imagen de nuestro amigo Don Ramón. ¿Qué más te puedo comentar con esto? Para terminar, mira esto, y no pares el video, mira, porfa. Fíjate una cosa, acá nosotros hemos estado interactuando con código Java, con código XML para la implementación de los ListView. Fíjate este otro formato de ListView que tengo, y mira, y de hecho te lo voy a mostrar acá. Este otro que yo tenía acá, mira. Que este es el otro ejemplo que yo hice, lo hice con un liner layout, mira. Lista tareas, y fíjate, con un liner layout me quedó más ordenado, ¿te fijas? En este caso, escribimos acá, por ejemplo, ñandú, y se va agregando sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Esto lo hice con un liner layout y es la misma aplicación. Si quieres ese código, acá lo tienes. Acá tienes el layout generado. Puedes parar el video y anotarlo. Fíjate que no es un layout de tipo relative, es un liner layout, ¿verdad? Y acá están los dos elementos que tenemos creados, el edit text tarea y el list view tarea. Entonces es exactamente igual al que tenemos acá. La única diferencia es que el de acá es relativo y este es liner layout. No hay ningún tipo de problema. Los dos te van a funcionar de manera sencilla. Bien, así que ahí tienes el código. Si es que lo quieres utilizar, implementalo y no vas a tener ningún tipo de problema. Por ahora dejamos este video hasta acá. Cualquier duda, ya saben, me la dejan en www.cesarcancino.com y con mucho gusto los vamos tratando de ayudar. Por ahora dejamos esto hasta acá. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo.